Fíjate, yo soy de lo que piensa de que ciertamente Venezuela necesita de la ayuda de todos para la reconstrucción del país. Pero aquí cabe la pregunta. Nosotros vivimos el 24 de junio una gran tragedia que duró casi 2 minutos, ¿verdad? El doble sismo que derrumbó muchas edificaciones, sobre todo en el estado Vargas. 2 minutos, pero ellos tienen 27 años y medio, 27 años que ha sido un gran sismo donde la cual ha sacudido todas las instituciones venezolanas. ¿Cómo se están manejando las cosas en este momento donde ha quedado evidenciado, no porque yo lo diga, sino porque ha quedado evidenciado ante el mundo por los rescatistas, por los periodistas, etcétera, el desastre de esa ausencia de Estado? Sí, ya es evidente por las declaraciones incluso de los mismos rescatistas la situación que vive particularmente La Guaira, donde fue el mayor epicentro, vamos a llamarlo así, del terremoto. La ausencia del Ejecutivo Nacional, de la ayuda del Ejecutivo Nacional ha sido más que evidente. Y los pocos que se hicieron presentes para imponer poder, o sea, con un arma, en vez de tener una pala para ayudar a sacar escombros, tenían era un fusil. De hecho, lo denunció hace poco uno de los topos rescatistas de Chile. Se alarmaba de esa situación como el Delcy Rodríguez, juntamente con los militares, ejercían el poder con armas, como si hubiera una guerra, en vez de ir con maquinarias para ayudar a la gente que reclamaba maquinaria y sigue reclamando maquinaria para rescatar a sus familiares, que a pesar de ha pasado ya más de 10 días, 14 días, aún se siguen consiguiendo personas vivas debajo de los escombros. Y la gente reclama maquinaria, reclama ayuda y es muy poco, muy escasa la ayuda que recibe. Imagínate que una maquinaria privada está cobrando $1.200, $1.300 por día Qué para poder espanto. ayudar. Entonces, imagínate aquel que no tiene. Tengo una amiga que ha estado al pie de los escombros solicitando ayuda para rescatar a su hijo, que ojalá pueda estar vivo, ¿no? Porque ya tiene 14 días esperando una máquina que aún lamentablemente no le ha llegado a la hora de hoy. Pero hay una cosa que además es absolutamente terrible. Yo llevo, desde que ocurrió esta tragedia, desde las 6:30 de la tarde, en coberturas especiales, hablando con damnificados, con rescatistas, mostrando esas imágenes que todos hemos tenido la oportunidad de ver y de sufrir. Y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención todavía a día de hoy. A mí me llama la atención que haya madres todavía, literalmente hoy, mientras estamos nosotros conversando, en esas montañas de escombros, que no se resignan a volver a abrazar a su hijo o al menos a recuperar esos cuerpos. Y hay policías y hay militares en Venezuela que siguen apoyados en una esquina a la sombra con un fusil, tratando de proteger el fuerte en lugar de ayudar a sus hermanos venezolanos. Estoy escuchando gente que está durmiendo en las aceras y que se sienten acosados, ha habido abusos incluso, sin que ni siquiera la policía haga la función de proteger a la ciudadanía en estas circunstancias. Eso sigue produciéndose todavía a día de hoy. ¿Qué están haciendo ustedes para evitar que esto pase? Lamentablemente es difícil evitar que esto suceda porque el ejercicio del poder de esta dictadura se sigue manteniendo, ¿no? A pesar del tutelaje del gobierno americano, ellos siguen ejerciendo el poder en la calle con fusiles. O sea, contra un fusil, ¿qué puede hacer? Con la exigencia, con los gritos de ayuda de la gente, ellos se preocupan más por ejercer el poder, no sé a qué le temen, porque tienen el poder del Estado, del país, lamentablemente, más con el tutelaje que tiene Estados Unidos. Pero la gente sigue reclamando ayuda, la gente grita ayuda, la gente sigue reclamando que por lo menos se le ayude para remover escombros, para sacar a sus familiares. Algunos han sido rescatados aún con vida. Ayer rescataron Sí. a una familia con vida. Siguen habiendo milagros, porque yo mantengo familiares que están al pie de la ruina, mantienen la esperanza de rescatar con vida a sus familiares, pero muy poca ayuda. Hoy en día, muchos de los rescatistas han ya regresado, los rescatistas de Estados Unidos regresaron, los de Chile regresaron, los españoles regresaron, y hoy la gente que aún sigue teniendo esperanza de rescatar a sus familiares vividos, están dando, digamos, la fe, pues, porque no tienen la maquinaria para poder ser ayudados para rescatar a su familia. Es triste lo que se está viviendo en Vargas. Ciertamente ha habido una que otra ayuda en referencia a insumos, a comida, no con algo de ayuda, pero
la ayuda principal, que es para rescatar vidas, no ha sido oportuna en este caso y aún sigue siendo, no sigue siendo oportuna para rescatar. Como te comenté, hay una amiga que sigue esperando por el rescate de su hijo y aún no llega una máquina. Nadie $2 para pagarlo diariamente. Aquellos que pueden, bueno, felicidad por ellos, pero muchos no lo tienen. Nadie lo tiene. Yo ayer estaba conversando en la radio con una familia que tiene aparentemente al menos a uno o a dos personas de su familia con vida todavía debajo de esos escombros y están llorando, están pidiendo, rogando que no demuelan el edificio sin intentar por lo menos rescatarlo, porque ellos ya no tienen uñas, ya no tienen dedos para quitar piedras y para tratar de llegar hasta ellos. Y esa es la impotencia que en estos momentos no solamente vive Venezuela, sino cualquier persona que sea realmente gente, que sea realmente persona, que tenga un poquito de alma. Por eso, César, la gran pregunta del millón es, quienes mantienen ese ADN criminal, y yo lo digo abiertamente, el mismo del 2 de enero, el que los puso ante la mira de la justicia de los Estados Unidos, los líderes del cartel de los soles, los que han llenado las cárceles de presos políticos por opinar diferente, los que han obligado al mayor éxodo de la historia moderna, esos siguen estando todavía ahí. ¿Qué hace a Washington creer que ellos pueden ser las personas en quienes pueden confiar esa reconstrucción? Indudablemente que ellos no son los llamados para la reconstrucción. Fíjate, yo soy de lo que piensa de que ciertamente Venezuela necesita de la ayuda de todos para la reconstrucción del país. Pero aquí cabe la pregunta. Nosotros vivimos el 24 de junio una gran tragedia que duró casi 2 minutos, ¿verdad? El doble sismo que derrumbó muchas edificaciones, sobre todo en el estado Vargas. 2 minutos, pero ellos tienen 27 años y medio, 27 años que ha sido un gran sismo en la cual ha sacudido todas las instituciones venezolanas. Destrozaron todo, hospitales, la red hospitalaria, toda infraestructura, servicios, todo que se ha puesto en evidencia hoy en día. Entonces, ¿cómo es posible la pregunta que una persona o un grupo de delincuentes que durante 27 años destruyeron el país pueden reconstruir el país? Pues Indiscutiblemente que la gran falta a todos. Yo soy de lo que pienso indudablemente que no es así, que ellos no son los llamados a reconstruir. Yo creo que ellos han demostrado que no tienen esa voluntad política, no tienen la voluntad ni siquiera pero humana de hombre, ayudar. además esto sería como poner en manos de Alibaba y los 40 ladrones tu hucha. Eso sería más o menos tu alcancía, eso sería más o menos lo mismo. El que ha sido acusado de destruir jamás va a poder pensar que ahora tiene la capacidad de hacer todo lo contrario. Pero bueno, la pregunta, César, iba también para ti, aunque agradezco que Johnny también nos contestara. La pregunta es la misma para ti, César. Mira, no, y coincido con el exdiputado en todo lo que dice con respecto a estos 27 años y medio. Ellos nos han demostrado, y no solamente es un tema de criminalidad, es un tema de gerencia, es un tema de eficiencia, porque en estos 27 años han tenido los recursos que no ha tenido el país o en su historia. En estos 27 años sí han tenido momentos de caída, producto precisamente de la mala gestión, de caída de la producción petrolera y de caída de los ingresos petroleros. Han tenido tiempo de bonanza y han tenido tiempos en que no ha habido la bonanza y en ninguno de esos tiempos han sido eficientes en el manejo. Y si a eso le sumas la corrupción, entonces tenemos como resultado lo que hemos tenido antes de este 24 de junio del año 2026, cuando el doblete sísmico ocurrido a las 6:04 de la tarde marca un antes y después. Y es importante también decir que llegamos a ese punto, y tú lo decías al principio en la introducción, sin instituciones, con las instituciones destruidas. Porque es cierto, e incluso seguro vamos a tener muchos análisis de los expertos que van a decir acerca de este doblete sísmico. Es muy singular, son dos sismos de gran magnitud en el mismo, prácticamente en el mismo momento, con viviendas construidas en terrenos que, por cierto, no debieron estar construidos, muchos de esos de esas viviendas por las características del terreno Y el material.
Y bueno, en algunos de los casos también, y Hombre, sobre todo en el caso de la misión vivienda, los materiales. Que por cierto, Marian, allí también hay que hacer algunas consideraciones. No porque tenga anime necesariamente es una estructura mal hecha, porque el anime, como se construye acá en Estados Unidos, están también estos tabiques que se rellenan con este producto que se solidifica. Esos son formas de construcción. Lo que pasa es que si lo dependiendo del haces... terreno, porque tú no haces esas construcciones en Exacto. Japón o tú no haces esas construcciones en lugares donde puedes tener una oportunidad de un evento sísmico. Correcto, pero incluso, fíjate que lo preguntábamos en uno de los programas nuestros, le preguntaba a un experto de mexicano y decía, yo le decía, ¿es posible? ¿Es recomendable que se vuelva a construir en Vargas? Y él decía, bueno, en Guerrero, en el estado de Guerrero, en Acapulco, es una zona sumamente sísmica y los mexicanos hemos Hombre, aprendido a construir en esa claro, por zona. supuesto. Pero lo que te quiero decir es que acá, como lo decías al principio, no hubo ningún tipo de plan para la atención y lo ves en el tiempo de respuesta. 48 horas después, oye, por más que Delcy Rodríguez intente decorar y maquillar su respuesta ante la prensa internacional porque a la prensa nacional no nos invitaron, por cierto. Claro, por cierto. Pero además hay otra cosa. Fíjate, yo decía, no es solamente culpable o coautora de esta tragedia el que no hace, el que no pone todos los mecanismos para poder salvar una vida, como el que impide además que los otros hagan. Porque es que si ya está mal lo primero que estamos planteando, el hecho de que lleguen cuadrillas de rescate de otros países que están luchando contra el tiempo, y por eso las declaraciones del Topo Mayor de México, y por eso las declaraciones de las cuadrillas de rescatistas de El Salvador, y de España, y de Chile, y de República Dominicana, y de todos los que participaron, porque no fue uno, no les dejaron hacer su trabajo. Y esta señora podrá decir misa, pero hay evidencias claras de esa prensa internacional y de esos propios rescatistas que así lo avalan. Sí, nosotros tuvimos el testimonio de una entrevista de uno de los topos chilenos, Francisco Larnada, y él contó que parte de su equipo salió de la zona y cuando iban a reingresar a la zona, los pararon y le dijeron que no, porque ellos podían estar haciendo espionaje. Imagínate tú el nivel de Y incoherencia, los bomberos de de Medellín varados en fanatismo. el aeropuerto y las cuadrillas de rescate pidiendo por favor un salvoconducto para pasar a La Guaira y todos bloqueados en Caracas. Y las avionetas que pedían por favor pista para poder aterrizar hasta que Estados Unidos ha tomado el control de la torre de control, valga la redundancia, de Maiquetía y no les dejaron aterrizar. Se tiene que tapar el sol con un dedo y decir que somos imbéciles o sordos ante lo que ha sido una evidencia internacional. Como lo contamos también en el Pitazo, Marian, hubo un caso de unos empresarios venezolanos de Miami que querían enviar un cargamento en un avión privado. Y para hacerlo, tuvieron que contratar a un lobista en Washington, D.C., que a su vez hablara con el encargado de negocio de Venezuela, Félix Plasencia, para encontrar el permiso. Y fue un vuelo ida y vuelta, no se podían quedar. Y entonces esta situación se agravó más aún cuando cierran el espacio aéreo para evitar que María Corina Machado llegue a través de cualquier vuelo privado a Venezuela.